Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Walter Trujillo Yepen. El día de hoy vamos a trabajar con el curso de física, sistema de unidades y conversiones de unidades. Para ello tendríamos que tener en cuenta la parte de las magnitudes físicas y para ello tenemos este ejemplo. Justamente el movimiento de un auto, nos preguntamos si, qué características podemos identificar y expresar cuantitativamente. Para ello podemos medir el tiempo, su desplazamiento, la misma velocidad y la aceleración. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Una magnitud física es una característica de un fenómeno físico de un cuerpo o una sustancia que puede ser distinguida cualitativamente y expresado cuantitativamente. Para ello tenemos clasificaciones, por ejemplo, según su naturaleza, puede ser escalar o vectorial. Una magnitud escalar tiene valor numérico y unidad de medida, por ejemplo, la masa, en la cual tenemos el valor numérico y la unidad de medida en kg. Ejemplos que podemos mencionar: masa, tiempo, densidad y temperatura. Magnitud vectorial, valor numérico, unidad de medida y dirección. Por ejemplo, la fuerza tiene 20 la unidad de medida, newtons, 20 valor numérico, n newtons, que son la unidad, y la dirección viene a ser justamente el i, que va hacia la derecha, hacia la derecha. Eso quiere decir que la magnitud va hacia la derecha y positivo i, o sea, a la derecha. Dirección y su sentido es positivo. ¿Sí? Un ejemplo más que podemos mencionarlo sería desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza mínima. Por ejemplo, vamos a tener que diferenciar entre, o dar otro ejemplo sobre magnitudes escalares y vectoriales. Supongamos tenemos la Tierra. La Tierra tiene un campo llamado campo gravitacional, y fuera de la Tierra están los meteoritos. Entonces, en los meteoritos, aquí podemos decir que hay una masa. La masa es la cantidad de, de sustancia que existe en ese cuerpo. La masa puede ser, supongamos, 20 kilogramos, y es escalar, ¿sí? Es escalar. Está divagando por el espacio. Pero cuando llega al campo gravitacional, sucede algo interesante, que esa masa, conducido por la gravedad, te da una magnitud llamado peso. Ese peso va a estar dado por la fórmula masa por la gravedad, en la cual tendríamos aproximadamente, justamente 200 newtons, porque esta es la unidad de medida del peso. Pero como el peso es un vector, su dirección que va, ¿hasta dónde va? Hacia abajo, ¿verdad? En el eje, si trazamos nuestros ejes, en el eje Y, que viene a ser J, y como va hacia abajo, negativo. Entonces, el peso es un vector, ¿no? Ya tiene una dirección, un sentido que va hacia abajo, un valor numérico y una unidad de medida. Entonces, el peso, como es una magnitud vectorial, es muy distinto, es diferente a la masa, que es una magnitud escalar.
es muy distinto. Muy bien, con este ejemplo espero que haya comprendido que es una magnitud vectorial, disculpen, escalar, y una magnitud escalar, escalar, y una magnitud vectorial. Seguimos con las clasificaciones. También tenemos otra clasificación llamada justamente según su origen. Y según su origen tendríamos fundamentales y derivadas y complementarias. Fundamentales son 7, las magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Derivadas son justamente las expresiones combinadas de las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, tenemos la velocidad, metros por segundo, eso quiere decir que longitud sobre tiempo. Volumen es una longitud, pero elevado al cubo. Entonces, las magnitudes derivadas pueden expresarse con las magnitudes fundamentales. También tenemos la parte complementaria: ángulo plano, ángulo sólido. También podemos mencionar que el sistema internacional justamente es un sistema de medidas en la cual casi todos los países del mundo han dado, están integrados a este convenio, en la cual hace una referencia a los instrumentos de mediciones de las 7 unidades de medida: longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. También tenemos un sistema inglés que lo conforma justamente, principalmente, Estados Unidos y Reino Unido. Por ejemplo, longitud tiene 4 tipos de longitudes: milla, yarda, pie, pulgada. Masa tenemos libra y onzas, y en volúmenes galón, onza líquida. Las equivalencias podemos observar en la parte derecha, porque es justamente importante sobre ella. Tenemos las conversiones y cómo desarrollar las conversiones. Para desarrollar, para desarrollar estas conversiones, básicamente se tendría que ver que tendríamos 341 pulgadas y nos piden a centímetros. Entonces, en la conversión sería una pulgada 2.54 centímetros, dando justamente 866.14 centímetros. También tenemos en kilogramos a libras, entonces decimos 420 kilogramos. Al convertirlo sería 1 kilogramo a 2.2046 libras, lo cual obtenemos 925.94 libras. 122.5 yardas, tenemos un yarda, es 0.9144 metros, esto sería 120.01 metros. Y por último, 1,20 metros cúbicos. No se olviden que un metro cúbico equivale a 1000 litros y tenemos 1200 litros. Así desarrollamos la conversión de las unidades. También tenemos que tener en cuenta que hay algunos escenarios que básicamente hay medidas muy grandes y también muy bajas. Para ello se desarrollan los prefijos. Y los prefijos son valores que anteceden a unidad para indicar una posición elevada o a una pequeña o la dicha unidad. Esto puede estar en base 10. Por ejemplo, tenemos un múltiplo de ello, sería el iota, 10 a la 24, z, 10 a la 21, hexa, 10 a la 18, peta, 10 a la 15, tera, 10 a la 12, giga, 10 a la 9, mega, 10 a la 6, kilo, 10 al cubo, hecto, 10 a la 2, deca, 10,
deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, nano 10 a la menos 9, pico 10 a la menos 12, femto 10 a la menos 15, ato 10 a la menos 18, secto 10 a la menos 21 y octo 10 a la menos 24. Un ejemplo que podemos brindar sobre la aplicación de estos múltiplos o submúltiplos es que supongamos tenemos un caso de glóbulos rojos y tiene un diámetro cerca a 0.00000008 metros. Eso quiere decir que hay demasiados ceros y podemos reducirlo en una notación científica como 8 por 10 a la menos 6. Pero sabemos que 10 a la menos 6 coincide justamente con la referencia que tenemos, que viene a ser justamente la parte del micro. Solamente reemplazamos y tendremos que los glóbulos rojos tienen un diámetro cercano a 8 micras. Muy bien. Entonces, con esto podemos mencionar sobre la representación de los prefijos. Otra parte que podemos brindar es la cifra significativa. Tenemos un lápiz y vamos a medirlo. Sucede que algunos científicos o estudiantes eh, puedan tener dificultades en la observación de la medición. Por ejemplo, si medimos, tendríamos que el lápiz puede medir entre 9.7 y 9.8. Estimando sería 9.6, 9.75 y 9.78. Pero nunca puede ser 9.765. ¿Por qué? Porque tu visión no es relativamente muy exacta. Tener bastante cero, bastante unidad, unidades en la parte decimal, nos ayudaría a comprender que la parte de la magnitud es muy diferente o exacta, lo cual es muy raro que puedas brindar una información muy exacta. En 9.75 centímetros tenemos 9.7 como cifra exacta y cifra estimada justamente el 5. Aquí tenemos tres cifras significativas. Cuando tenemos los ceros a la izquierda del primer número, distinto a cero, no son significativos, entonces tendríamos dos cifras significativas. Tenemos para un número con dígito decimal, los ceros finales de la derecha de la coma son significativos. Es decir, 12,80 puede ser cuatro cifras significativas, o 15, también cuatro cifras significativas. Los ceros situados en medio de los números diferentes de ceros son significativos. 103,80, 5 cifras significativas. Y también la parte de multiplicación y suma. Suma, resta, multiplicación o división. Justamente podemos tener las cifras significativas. El menor número de las cifras significativas es 0.42 o 153,6. Aquí también tenemos que hablar sobre análisis dimensional y este tema es muy importante porque averigua la parte de cómo funciona sobre las magnitudes y la fórmula con que se trabaja dimensionalmente. Por ejemplo, tengo una magnitud llamada longitud, unidad medida de metros, pero su fórmula dimensional L en mayúscula. La masa, unidad de medida kilogramos, la fórmula dimensional M, tiempo, unidad de medida segundos, fórmula dimensional T, intensidad de corriente eléctrica, unidad de medida A, el ampere, fórmula dimensional I, temperatura, unidad de medida Kelvin, fórmula dimensional θ, intensidad luminosa CD, fórmula dimensional J, cantidad de sustancias, bien ser mol, la fórmula dimensional N. De ahí podemos tener en cuenta que para tratar de notificar justamente esta magnitud, podemos tener que o cubrirlo con corchetes y tendríamos fórmula dimensional de la magnitud X. Por ejemplo, densidad
Si aplicamos los corchetes y tenemos m sobre L al cubo o m por L a la menos 3. La velocidad también va a ser lo mismo, L sobre 3, L por T a la menos 1. Acá hay una serie de fórmulas dimensionales que podemos tener en cuenta, como volumen, área, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, potencia, torque, impulso, caudal, velocidad angular y aceleración. Hay más eh, magnitudes que se pueden colocar como fórmulas dimensionales, sí, hay más variables, pero solamente hasta esta parte vamos a tenerlo en cuenta, hasta a la magnitud 16. Todos los números son diferentes y forman eh, todos los números que se tienen en la parte del coeficiente siempre va a ser adimensional, es decir, la unidad, siendo 45,1, logaritmo de 24,1, pi 1. Aquí también se aplica la parte del conocimiento de homogeneidad dimensional. Entonces, si tenemos A más B, es igual a C menos D. Esto aplicando las corchetes, que son ecuación dimensional, nos saldría que A es igual a B, esto es igual a C y esto es igual a D. Por ejemplo, al analizar la ecuación D es igual a B por T más un medio por A por T al cuadrado, a colocar los corchetes vemos que al aplicar la ecuación dimensional tendremos que la longitud es igual a L por T a la menos 1, que es la velocidad por T, y esto es igual a M por L por T a la menos 2 por T al cuadrado. Sabiendo que, o resultando que la longitud primer término es igual a la otra longitud, igual a la otra longitud. Entonces, esto podemos decir que es dimensionalmente correcto. Vamos a ver un ejemplo sobre esta parte, sobre el ejercicio 1. Dice, una autopista de Estados Unidos, un automóvil, viaja con una rapidez de 40 metros por segundo y el conductor rebasó el límite de velocidad a 80 millas por hora. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que un móvil está viajando a una rapidez de 80 millas por hora, pero los autos deben viajar, así nos dice, no deben viajar básicamente a 40 metros por segundo. Entonces, con esto podemos trabajar. ¿Rebasó o no rebasó lo que nos pide el enunciado? Entonces tendríamos que convertir 80 millas por hora. Entonces tendríamos que una milla y una hora serían, a ver, por favor, me voy a ayudar. Muy bien, tendríamos en el lado derecho la parte de las conversiones, donde dice una milla equivale a 1069 metros y una hora es 3600 segundos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que las millas se vayan, las horas también, obteniendo un resultado aproximado de de tendríamos la parte de la aproximación de 80 por 1069 entre justamente tendríamos una 35,76 35,76 metros por segundo.
Muy bien. Eso quiere decir que el conductor no rebasó los límites, justamente de 40 metros por segundo. Ese es el ejercicio número uno. Vamos a hacer el ejercicio número 2 y tendríamos de la siguiente manera, dice, un cilindro tiene un diámetro de 6,8 eh, pulgadas y una altura de 2 pies. Calcular el volumen del cilindro en metros cúbicos 100 litros. Bueno, para trabajar con este ejercicio tendríamos que cambiar el diámetro de 6,8 pulgadas a justamente a la parte de metros. Ahora vamos a ver cuántos serían en metros. Teniendo en cuenta que una pulgada equivale a justamente 2,54 centímetros. Muy bien. Pero ese centímetro tenemos que convertirlo a metro. Podemos convertirlo a metro teniendo en cuenta que un metro equivale a 100 centímetros. Podemos convertirlo a metro, obteniendo justamente la cantidad de 0,17 metros. 0,17 metros. Muy bien. Ese es el diámetro y entonces el radio sería 0,086. Bueno, ya está. Entonces ya tendríamos la parte del radio del cilindro y la altura 2 pies. Entonces estos pies tienen que cambiarlo justamente a metros. Entonces un pie equivale a 0,048 metros, obteniendo la cantidad de 0,6096 metros. Bien, ya tenemos la altura y tenemos el radio, la altura del radio. Nos piden el volumen. Bueno, vamos a trabajar con el volumen. Para ello vamos a borrar el cuadro de equivalencias. El volumen está dado por la fórmula pi por radio cuadrado por la altura. Muy bien. Entonces, el volumen sería pi multiplicado por el radio 0,086 al cuadrado por 0,6096 metros cúbicos, ¿sí? La unidad medida. Obteniendo el volumen de obteniendo 0,01416 metros cúbicos. Muy, ya tengo en metros cúbicos. Ahora te piden esta cantidad en litros también. Entonces no se olviden que
un metro cúbico equivale a 1000 litros. Muy bien, en la conversión, obteniendo 14.16 litros. Ahí termina el ejercicio número 2. Pasamos para el ejercicio número 3. Nos dice, la ley de la gravitación universal de Newton se representa por la fórmula Fg es igual a G por m1 por m2 sobre r cuadrado, donde F es la fuerza gravitacional con la cual se atraen dos cuerpos, M1 y M2 son las masas, R es la distancia que los separa en los dos cuerpos, y determine la fórmula dimensional de G. Para ello, tendremos sí o sí que despejar G. Y al despejar G, esto sería F R cuadrado sobre M1 por M2. ¿Muy bien? Entonces, al despejar G, ya tenemos F R cuadrado sobre M1 por M2. Aplicamos la ecuación dimensional con los corchetes y nos dará que, que básicamente G es igual. F es fuerza, ¿verdad? Y como es fuerza, su magnitud es M por L por T a la menos 2. Si es longitud, L cuadrado, porque igual al cuadrado, es el radio, o perdón, la distancia que nos separa R y la distancia que nos separa longitud. Entonces L cuadrado. M1 y M2 son masas, M por M son masas. Obteniendo básicamente, se van las masas de acá, obteniendo que la ecuación dimensional de G sería M a la menos 1 por L al cubo por T a la menos 2. Esta es la fórmula que nos piden. Es el ejercicio 3 con la fórmula dimensional de G, M a la menos 1 por L al cubo por T a la menos 2. Por último, tendremos el ejercicio número 4, en la cual nos dice que de la ecuación dimensional correcta haya X, donde la fórmula sería K por A coseno de 60 más B por X seno de 30 es igual a M por A, donde M es masa, A aceleración y B longitud. Muy bien. Para desarrollar este ejercicio tenemos que tener en cuenta que A coseno 60, Bx seno de 30 y MA, si aplicamos la ecuación dimensional para ambos o para toda la ecuación, nos saldría de la siguiente manera. Igualdad, el más y el menos son iguales en una ecuación dimensional. Igualdad, corchetes. Claro. Sabemos que los corchetes en números son la unidad, y tendríamos una cosa muy importante. A es igual B X M
Ahora, ¿qué nos damos cuenta? Nos vamos a dar cuenta que K no está en nuestros enunciados. No nos dice qué es K. Es por ello que solamente igualamos el segundo con el último. Ya que B, si me dan X es la que falta, A es aceleración y M masa. Entonces, al despejarlo, tendríamos de esta manera esta parte. Muy bien. Entonces, la ecuación dimensional de X, M es masa, A aceleración y P es longitud, obteniendo mt a la menos 2. Muy bien, hasta aquí quedamos con los ejercicios y la parte teórica. Bueno, espero que se puedan suscribir a los videos y el otro tema que vamos a hablar es sobre vectores. Bueno, se cuiden bastante y será para la próxima. Cuídense bastante.